Hola chicos, buen día. Hoy nos toca analizar lo que fue la conquista de México, lo que fue la conquista de los aztecas. Nosotros ya venimos analizando cómo fue la llegada de los españoles principalmente al continente americano. Recuerden que primero llegaron a lo que es Centroamérica. Ya estuvimos estudiando cómo fue la relación con las poblaciones que vivían ahí. Bueno, empezaron con una relación de comercio que después se transformó en una relación de sometimiento y por muchísimas cuestiones relacionadas con enfermedades y con trabajos excesivos y con violencia, hasta terminaron diezmando a muchísimas de las poblaciones que vivían allí. Pero bueno, lo que nos toca estudiar ahora es ver cómo fue la conquista de estos territorios más grandes. Recuerdan que dijimos que en América había dos grandes imperios, estaban los aztecas, en lo que hoy sería América del Norte, principalmente México, y en América del Sur estaban los incas. Con respecto a estos territorios, la conquista fue bastante particular. Entonces hoy vamos a analizar lo que fue la conquista de México. Para poder entenderla mejor o estudiarla mejor, fíjense, yo ahí les subí dos mapitas conceptuales dividiendo la conquista de México en dos partes o en dos etapas. La primera parte, la primera etapa, la segunda parte, la segunda etapa. Este video vamos a ver la primera parte, la primera etapa. Lo primero para tener en cuenta es lo siguiente. Es que ya había habido algunos españoles que habían llegado a el territorio continental, a lo que actualmente es México o Guatemala también. Ya había algunos españoles que habían llegado a ese territorio. Entonces, a otros españoles que estaban en Centroamérica, principalmente la ciudad y la base más importante de los españoles en Centroamérica era la isla de Cuba, fíjense, la isla más grande de Centroamérica. Entonces, los españoles estaban muy fortificados, tenían un territorio bastante controlado ahí en la isla de Cuba. Entonces, como había otros españoles que ya habían ido a la parte continental sin saber muy bien hasta dónde llegaba o sin saber muy bien qué había ahí en estos lugares, muchos españoles tenían en la cabeza, muchos de estos conquistadores que se lanzaban a la aventura buscando estas riquezas o buscando territorios o buscando saldar sus deudas principalmente, ya tenían la idea, la intención de ir a este territorio para conquistar o ver qué había en esos lugares. Entonces, uno de estos españoles era Hernán Cortés. Hernán Cortés fue un conquistador que era bastante letrado, fue un tipo que había estudiado bastante en su momento, tenía mucho conocimiento en leyes, era uno de los pocos conquistadores o fue uno de los pocos españoles que sabía no solamente leer y escribir, sino que había estudiado bastante. Entonces Hernán Cortés tenía la intención de irse de Cuba para llegar a esta nueva parte continental, a esta nueva parte territorial. Y en Cuba él es acusado por el gobernador de Cuba de ese momento, el gobernador español, y tiene un pedido de captura. Entonces, para poder escaparse, para poder evadir esa captura, Hernán Cortés se va con un grupo de personas junto a un grupo de aproximadamente 700 españoles y se lanzan a la aventura a conquistar, a buscar otro territorio porque en Cuba no era bienvenido. Es más, iba a ser encarcelado si se quedaba en Cuba y a España tampoco podía volver. Entonces, como alternativa dijo, me voy de acá y trato de buscar un nuevo lugar. Cuando llega, fíjense ahí, ya estamos en el mapa conceptual. En 1519, Hernán Cortés sale de Cuba. Y fíjense, los aztecas, yo ahí les puse, estaban en su máxima expansión territorial en ese momento. Los aztecas tenían, repito, la máxima expansión territorial. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es importante? Porque nosotros vimos que un solo país, un solo estado tan grande no lo puede gobernar una sola persona. Y cuanto más grande es el territorio que vos tenés que controlar, cuanto más grande es el territorio que tenés que dominar, más difícil se hace. Nosotros estudiamos bastante cómo fue el proceso de la expansión de la República y del Imperio Romano. Fíjense que cuanto más grande se hacía el imperio, era más difícil de conquistar. Lo mismo le pasó, por ejemplo, al Islam, que también lo estudiamos este año. Cuanto más grande se hizo el imperio, llegó un momento donde se tuvo que dividir, se tuvo que fraccionar. No es fácil mantener un imperio tan grande. Entonces los aztecas tenían muchos problemas en esas cuestiones. Fue un imperio que se agrandó tanto que no sabían muy bien, no tenían muy claro los mecanismos de cómo gobernarlo. Estaban recién aprendiendo a esas cuestiones. Entonces llega Hernán Cortés. Cuando llega Hernán Cortés, prófugo desde Cuba, llega al territorio de la costa y lo primero que hace es funda una ciudad. En ese momento, que es la ciudad de Veracruz, que significa la cruz Vera, la cruz verdadera. Significa.
Entonces cuando funda Veracruz, lo primero que hace automáticamente, lo primero que hace es prender fuego a las naves. De ahí hay un famoso dicho, una famosa frase que es quemar las naves. ¿Por qué? Lo que hace es prender fuego a las naves, para que absolutamente nadie, para que a nadie se le ocurra volver a Cuba, para que nadie piense que se puede ir para atrás, para que nadie se arrepienta, para que nadie haga nada de eso, se prende fuego a las naves. De ahí que hoy en día es un famoso dicho cuando vos, no sé, te la jugás el todo por el todo o haces, decís, bueno, esta es mi última chance, esta es mi última oportunidad, o tal persona jugó la última chance, dice, bueno, quemó las naves. No sé, para hacer un ejemplo concreto, qué sé yo, estás perdiendo 1-0, faltan 5 minutos, listo, saco a 2 defensores, pongo 2 delanteros y que sea lo que Dios quiera. Quemo las naves. No me queda otra alternativa. Entonces, bueno, de ahí es un famoso dicho que seguramente lo van a escuchar a lo largo de su vida. Entonces, cuando llega a México, lo primero que hace, funda esta ciudad, funda Veracruz. Después, lo segundo que hace es, se encuentra con unos habitantes de este territorio continental, que la primera relación no es una buena relación. Estos habitantes lo veían como alguien raro, como personas raras que venían de otro lado. Claro, imagínense, vienen en unos barcos enormes, personas muy barbudos, que no estaban muy acostumbrados, los mexitas o las personas que vivían en México en ese momento, a ver gente con tanta barba, con ropas raras, con armaduras que tampoco las conocían, no conocían el acero principalmente, algunos a caballo, había unos barcos para transportar caballos, no sabían en un primer momento si eran un solo animal, como una especie de centauro, para así decirlo, o si era una persona arriba de otro animal, porque claro, nunca lo habían visto en su vida. Y entonces, bueno, cuando llega la primera relación que tienen, es una relación conflictiva. Se entabla una lucha, se entabla un combate entre los españoles llegados al actual México y parte de los tlaxcaltecas. Recuerden, este pueblo que había sido dominado por los aztecas. Entonces primero hay una lucha en donde los españoles, obviamente con sus armas de acero y sus armas de fuego también, y también que tenían cierta práctica en cuestiones militares, porque recuerden que venían de hacer el proceso, los españoles venían a hacer el proceso de la reconquista española. O sea, hacía cientos de años que los españoles venían luchando, venían combatiendo y venían perfeccionando sus tácticas y sus técnicas de guerra. Entonces vencen a los tlaxcaltecas y después se entabla una alianza. Esto es fundamental. No se entiende la conquista de México si no es con esta alianza con los tlaxcaltecas. Se alía Hernán Cortés y los españoles, se alían con los tlaxcaltecas porque se entera Cortés que hay un imperio muy grande, muy rico, muy poderoso, en donde hay mucho oro, y esto va a ser fundamental también, porque una de las cosas que más buscaban los españoles eran riquezas. Entonces se enteran que hay un imperio muy grande que eran los aztecas. Y bueno, Hernán Cortés quiere ir a ver qué pasa, a ver si son peligrosos, si no son peligrosos, si se puede establecer una alianza, o si no quiere hacer una alianza, va a haber que dominarlos o someterlos para poder quedarse con esas riquezas. Entonces, lo primero que hacen es se alían con los tlaxcaltecas. Segunda cuestión muy importante que hace Cortés, fíjense, yo ahí lo puse también en el mapita conceptual, le escribe cartas al rey, le escribe cartas al rey Carlos, Carlos I de España, Carlos V de Sacro Imperio Romano Germánico, ya vamos a estudiar qué significa esta diferencia. Le escribe cartas al rey diciéndole que acaba de llegar a un nuevo mundo, que en donde hay riquezas por todos lados, en donde hay oro, pero por todos lados, en donde se podría poblar un montón de personas, que lo va a hacer al rey completamente rico, completamente rico. ¿Cuál era la idea o cuál era la intención con respecto a esto? Hernán Cortés se tenía que hacer propaganda a sí mismo. ¿Por qué? Porque él estaba siendo prófugo de España. Estaba siendo prófugo de Cuba. Entonces, las autoridades españolas lo querían capturar y lo querían encarcelar. Entonces, Hernán Cortés dijo, pero mirá, si yo te muestro todas estas cartas y te digo, mirá, yo te ofrezco todo este oro, yo te ofrezco todas estas riquezas, vos vas a estar a favor mío. Y vos me vas a dejar hacer todas estas cosas. Me vas a perdonar las cositas que yo hice o por las cosas que se me quieren juzgar. Entonces, si yo te puedo demostrar que te voy a hacer rico, entonces vos vas a estar a favor mío. Entonces, Hernán Cortés constantemente se la pasaba escribiendo cartas para después poder mandárselas al rey de España, y que no solamente lo perdone, sino que lo premie y lo felicite por eso que había hecho Hernán Cortés. Entonces, acá donde los españoles tienen también una ayuda muy importante de una traductora, una indígena, una nativa llamada Malinche, que aprende, Malinche sabía
la lengua de los mayas y sabía la lengua de los aztecas. Y al mismo tiempo, como se ve que tenía facilidad para aprender distintos tipos de lenguaje, también aprende el español. Entonces, Malinche hacía como intérprete de Hernán Cortés, y cuando Hernán Cortés quería preguntarle algo de un azteca, se lo decía a esta muchachita, Malinche lo traducía del español al idioma de los aztecas, al náhuatl, y bueno, y así se iban comunicando. Si no hubieran podido tener una comunicación tan fluida. Como tenían la ayuda de Malinche, como tenían la ayuda de esta indígena para poder comunicarse, lo que hace Hernán Cortés en noviembre de 1519, en noviembre de 1519 va a Tenochtitlán y tiene una conferencia con Moctezuma. Moctezuma era el Tlatoani de los aztecas. Ya vimos qué significaba el Tlatoani. Entonces la idea de Moctezuma era, bueno muchachos, ustedes vienen a buscar riqueza, vienen a buscar oro, tomen, yo acá le doy un par de brazaletes, le doy un par de cositas de oro, muchachos, y ahí por donde vinieron se me van y me dejan de molestar, porque nosotros acá estamos muy tranquilos, estamos muy cómodos con un imperio muy lindo que tenemos y no queremos que nadie nos venga a molestar o a modificar nada de todo lo que está funcionando muy bien. Hay una frase muy conocida, sobre todo en el mundo del básquetbol, la hizo famoso un famoso comentarista, el coach C. Morales, que plantea que no hay que arreglar lo que no está roto. Si algo no está roto, no lo toques porque lo vas a romper. Entonces, bueno, más se podría llegar a aplicar esta teoría de no hay que arreglar lo que no está roto al imperio de los aztecas. Los aztecas no querían que haya ningún cambio ni nada porque a ellos les estaba funcionando muy bien la cuestión. Entonces lo que hace Cortés es, con Malinche como intérprete, empieza a tener esta entrevista en la propia ciudad de Tenochtitlán, y lo que hace es aprovecha una jugada astuta, aprovecha un momento, una oportunidad para quedar medio a solas con el Tlatoani, con el emperador, y lo encierra en una habitación, lo encierra y lo mantiene dentro de esa habitación por la fuerza. Lo captura y lo pone prisionero en su propia ciudad, lo pone prisionero en la propia Tenochtitlán, y no dejaba que ningún azteca venga a hablar, a preguntar, ni a verlo, ni a nada. Entonces los aztecas que vivían en Tenochtitlán no se enteraban de nada de lo que había pasado, y sin enterarse, Hernán Cortés había tomado prisionero al emperador de los aztecas en la propia Tenochtitlán. Pero recuerden que Hernán Cortés sabía que no estaba solo, sino que contaba con el apoyo de un grupo muy importante, que eran los tlaxcaltecas, que toda la vida habían sido dominados por los aztecas y se llevaban recontra mal. Para decirlo mal y pronto, le tenían bastante bronca, por así decirlo, porque toda la vida habían sido dominados por ellos. Entonces, Hernán Cortés sabía que contaba con el apoyo de estos tlaxcaltecas. La idea en un primer momento, como les digo, era tratar de negociar, tratar de que los aztecas sean lo que se llama un reino vasallo de España. Que los aztecas, por su propia libertad, obviamente forzándolo por las armas y por las fuerzas, todos los años le envíen parte de oro, del oro que capturaban a los españoles, pero bueno, que puedan seguir estando allí. Obviamente a Moctezuma no le gustó para nada esa propuesta. Como les digo, Moctezuma, los aztecas tenían un imperio completamente libre, tenían un estado completamente libre con su forma de ser, su forma de vivir, absolutamente todo, y de repente me quieren venir de afuera y poner distintas cosas. No, para nada. Entonces, Hernán Cortés quería hacerlo entrar en razón en un primer momento por las buenas, sin la necesidad de utilizar la violencia. Pero algo bastante raro estaba pasando, porque como les digo, el emperador estaba prisionero en su propia ciudad. A todo esto, y acá termina la primera parte, a todo esto, mientras estaba pasando todo esto a principios de 1520, en realidad en mayo de 1520, solamente un año después de que Cortés haya llegado a lo que actualmente es México, a Yucatán, llega desde Cuba otro grupo de españoles, encabezado por Pánfilo de Narváez, que tenía la orden directa del gobernador de Cuba, tenía la orden directa de encarcelar a Hernán Cortés. Buscar a Hernán Cortés porque estaba siendo un prófugo de la justicia de España, encarcelarlo, tomarlo prisionero y después ver qué otras relaciones se tenían con respecto a los aztecas. Entonces, cuando Hernán Cortés se entera de esto, se entera de que lo vinieron a buscar desde Cuba para poder encarcelarlo, automáticamente lo que hace, él se entera de esto cuando estaba en Tenochtitlán, cuando estaba en la capital de los aztecas. Cuando se entera de esto, automáticamente sale con parte de su ejército y con la ayuda de los tlaxcaltecas para buscar un enfrentamiento con este otro español que lo venía a capturar.